hermanos, el pasaje del texto sagrado que hemos leído contiene muchas enseñanzas y espero poder extraer en el tiempo que tenemos el máximo de ellas. El pasaje que leímos nos habla de la duda y de la incredulidad que puede experimentar un discípulo de Jesús. Y al igual que Tomás, en medio de nuestra vida, nosotros también experimentamos diferentes situaciones, aflicciones. Muchas veces, tristemente, en medio de esas aflicciones, constatamos que no tenemos ni la suficiente certeza, ni la suficiente convicción de la cual habla, por ejemplo, el escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuestra fe en muchas ocasiones puede llegar a ser muy, muy débil. Y terminamos como Tomás, dudando, siendo incrédulos. Pero nuestro Señor, aquí en este pasaje, nos muestra que Él vence nuestra incredulidad y nos llama a no ser incrédulos, sino a creer. Y entonces, de esa forma, desde un corazón contrito y humillado, brota la confesión: Señor mío y Dios mío, como lo hizo Tomás ante Jesús resucitado. Quiero compartirles una breve historia que tiene que ver con la incredulidad, la resurrección y la fe. Esta historia es acerca de un abogado de nombre Lionel Luco. Fue considerado este varón, el mejor abogado defensor del mundo que haya existido. Quedó registrado en el libro Récord Guinness. ¿Por qué razón? Porque él ganó consecutivamente 245 juicios en defensoría. Y él había sido nombrado caballero por la reina Isabel. Y también se había convertido en miembro de la Corte Suprema de su país. Pero él era un escéptico acerca de la resurrección de Jesús. Él pensaba que Jesús nunca resucitó, que no era posible que él regresara a la muerte. Cuando se conversaba de esto, él decía, como buen abogado, decía: denme pruebas. Pero, ¿qué ocurrió? Que alguien lo desafió. Alguien le dijo: mira, tú eres el mejor. ¿Alguna vez has usado tu monumental habilidad legal y la has aplicado al registro histórico para llegar a una conclusión informada acerca de Jesús que regresó realmente de la muerte? Dijo: no lo he hecho, pero acepto el desafío, lo haré. Y pasó años estudiando e investigando las evidencias y al final concluyó. Les voy a leer lo que él concluyó. Él dijo: yo afirmo inequívocamente que las evidencias de la resurrección de Jesucristo son tan abrumadoras que obligan a aceptarlas como prueba irrefutable de que Jesucristo resucitó, lo que deja absolutamente cero espacio para la duda. Este es un hombre que estudió la palabra del Señor, conoció las evidencias y esa fue su conclusión acerca de la resurrección de Jesús. Lo extraordinario de esta historia es que después él dejó de ejercer el derecho y se convirtió en evangelista. La diferencia de esta historia con el relato de Tomás que leímos es que Tomás se encontró cara a cara con Jesús resucitado. Y este varón, este abogado, se encontró con Jesús resucitado también, pero por medio de las Escrituras. Y seguramente también expresó: Señor mío y Dios mío. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú te encuentras con Jesús resucitado es imposible que tu vida siga siendo la misma. Nacerás de nuevo para vivir honrando a Jesús, tu Señor y tu Dios.
Los versículos que hemos leído, como dije al comienzo, están en el contexto de la resurrección de Jesús. Y los protagonistas principales de este pasaje son Jesús y Tomás. Tomás es un hombre que, tras encontrarse con Jesús resucitado, dejará atrás todas sus dudas y toda su incredulidad. Pero ¿quién era Tomás? Tomás era uno de los 12. Al igual que los otros discípulos, era un hombre común y corriente, nada en él excepcional. Nada lo hacía a él excepcional. Tomás es mencionado en los evangelios sinópticos y los tres, lo que dan a conocer de Tomás es solo su nombre. Por lo tanto, todo lo que nosotros podemos saber de Tomás lo encontramos en el evangelio que escribió el apóstol Juan. Juan nos indica que Tomás también era llamado Dídimo, que viene del griego y significa gemelo. Y el nombre Tomás viene del arameo, que también significa gemelo. Posiblemente, dicen algunos comentaristas, tenía alguna hermana o un hermano gemelo, pero nada sabemos del porqué de su nombre. Y Tomás es conocido como el incrédulo. Nosotros conocemos un refrán que dice, es muy común este refrán, como dijo Santo Tomás, ver para creer. Pero si nosotros estudiamos con detenimiento la poca información con la que contamos en los evangelios acerca de Tomás, seguramente, hermanos, podremos llegar a la conclusión que los refranes no le hacen justicia a Tomás. Algunos pastores, algunos comentaristas del evangelio se aventuran a decir, por ejemplo, que de acuerdo al relato bíblico, que Tomás era pesimista, era una persona pesimista y que era una persona un tanto melancólica. Por ejemplo, el pastor John MacArthur dice que Tomás era del tipo de personas que le ve el lado oscuro a las cosas, o de ese tipo de personas que ven el vaso medio vacío y no medio lleno. Así puede haber sido Tomás, pero era discípulo de Jesús, era creyente, llamaba profundamente a su maestro. Lo amaba tanto que tan solo pensar que no estaría con Jesús lo deprimía. Y por eso preferiría morir con él antes de vivir sin él. ¿Por qué digo esto? En el Evangelio de Juan, Tomás es protagonista en algunos relatos. Y quizá el más conocido es cuando Jesús apareció a él después de resucitado, el que acabamos de leer. Pero Juan también menciona a Tomás en el capítulo 11 de este Evangelio, en el versículo 16. Es muy breve el relato, pero nos dice mucho de cómo era el carácter de Tomás. Jesús se apresta a ir a Betania para resucitar a Lázaro. Y para los discípulos esto sonaba como problema. ¿Por qué razón? Porque en Jerusalén habían querido apedrear y matar a Jesús. Los judíos estaban planeando matar a Jesús. Entonces Jesús decide ir a Betania. Él estaba decidido a ir, y Betania era una localidad muy cercana a Jerusalén. Entonces los discípulos dijeron, Jesús quiere ir, estamos en problemas. Y es en este momento que nos encontramos con Tomás, mencionado por primera vez, diciendo lo siguiente: vamos también nosotros para que muramos con él. El sentido de la frase a nosotros nos puede parecer muy pesimista. Es una frase incluso fatalista. Sin embargo, dicen algunos escritores que este pesimismo de Tomás es un pesimismo heroico. Tomás seguramente lo que estaba presagiando era un desastre, porque Jesús se dirigía a un lugar donde atentarían contra su vida. Pero si Jesús estaba dispuesto a ir a Betania, Tomás estaba dispuesto y decidido a ir con él y morir con él. Y a pesar de su pesimismo, hermanos, hay una señal aquí de valentía de parte de Tomás. Podemos estar ante un hombre firme en sus convicciones, movidas por el amor a Jesús, comprometido con él. Porque no es fácil ser pesimista, se necesita bastante energía para ser pesimista. Es mucho más sencillo ser optimista que ser pesimista y negativo, ser desconfiado. Eso requiere mucha más energía de nosotros. Haciendo un paralelo, por ejemplo, con un optimista,
El optimista podría haber dicho, vamos que todo va a salir bien. Jesús es sabio, si Él lo dice y hace, es porque todo está bien. Pero el pesimista dice, Jesús va derecho a la muerte y nosotros vamos junto con Él. Por otra parte, a pesar del pesimismo de Tomás, él tuvo el valor de ser leal a Jesús. Es mucho más fácil ser leal cuando se es optimista que cuando se es pesimista. Porque el pesimista se convence que viene lo peor. Entonces concluye, hasta aquí llegamos, y abandona la causa. Al contrario, el pesimismo de Tomás es un pesimismo heroico, porque hasta aquí en Tomás no hay intenciones de abandonar a Jesús, a pesar de su pesimismo. También podemos ver que Tomás no quería vivir sin Jesús. Si Jesús moría, dice, por sus palabras, estaba diciendo, vamos a morir con Él. El pesimismo de Tomás, hermanos, no empaña la devoción que sentía por Jesús. Tomás era testigo y estaba experimentando que seguir a Jesús no sería fácil. Ahora bien, tú me dirás, hermano, pero en Getsemaní él huyó, él abandonó al Señor. Pero hermanos, todos huyeron, todos abandonaron al Señor en Getsemaní, no solo Tomás. El otro pasaje donde nos encontramos con Tomás es en el capítulo 14, versículo 5. Jesús habla de ir a preparar morada. Y si me voy a prepararles lugar, vendré otra vez, dice el Señor. Pero Tomás, al parecer, escuchó solo que Jesús se iría. Y ahí es donde entra en un diálogo con el Señor. Y dice, Señor, seguramente se tomaba la cabeza, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? ¿Cómo se supone que llegaremos, Señor? ¿Por qué te irás? ¿Cómo te vamos a encontrar? No sabemos cómo ir al lugar donde tú vas. Eso nos revela que Tomás tenía una estrecha relación con Jesús. No quería estar separado de Él. Cuando Jesús dijo que se iría, seguramente la tristeza lo embargó y nuevamente el pesimismo se apoderó de él. Era muy difícil, aceptar la idea de vivir sin Jesús. Entonces, estos breves relatos de Tomás nos hablan de su devoción por Jesús, pero también nos hablan de sus temores. Temores que finalmente se cumplieron. Jesús murió y él no. Y así llegamos a lo que acabamos de leer. Juan, capítulo 20, versículo 24. Los discípulos estaban tristes, sus corazones estaban desgarrados después de la muerte de Jesús. Se juntaron a pasar el dolor y el desconsuelo juntos y también juntos a hacerle frente al temor que tenían de ser perseguidos. Pero en esa reunión había uno que no estaba. Leemos que uno de los discípulos, Tomás, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Da la impresión que Jesús estuvo con ellos después de haber resucitado y Tomás probablemente llegó justo cuando el Señor se había ido. Fue una lástima que Tomás no estuviera con ellos. Pero nosotros, hermanos, debemos entender que nuestro Señor es soberano, eso lo sabemos. Entonces debemos entender que Él permitió que esto fuese así, porque el Señor quería enseñarnos algo con esta vivencia de Tomás. Tomás, al estar ausente, se lo perdió todo. Y podríamos hacer algunas conjeturas, aunque algunos estudiosos dicen que si el texto no lo dice, no deberíamos especular. No sabemos los motivos por los cuales Tomás no estaba, no tenemos la menor idea. Pero después de cómo hemos venido describiendo a Tomás, es probable que Tomás quería estar solo. Su pesimismo no hizo más que confirmar a vista de él lo mal que había terminado todo. La melancolía probablemente lo estaba consumiendo, el recordar a su maestro que ya no estaría más con él. Jesús se había ido, ya no estaba más con él. Seguramente pensaba, lo abandoné y nunca más lo veré. Tomás había terminado pensando de esta manera
el ánimo de él seguramente estaba por el suelo, la duda y la incredulidad se habían apoderado de él. Y también es probable que Tomás ya estaba al tanto de lo que se estaba hablando en el entorno de los discípulos, lo que habían visto las mujeres, ¿se acuerdan? El día de la resurrección, que Jesús estaba vivo. Probablemente le había llegado a él, a sus oídos, esta noticia. Aún así, no estaba dispuesto a creer, aunque quisiera creer. Versículo 25. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Los discípulos estaban emocionados de compartir con Tomás esta tan extraordinaria noticia, pero el estado de ánimo de Tomás parece que no estaba para salir tan fácilmente de la oscuridad en que se encontraba, porque su pesimismo lo tenía desesperanzado. Esa noticia sonaba demasiado buena como para ser verdad. Tomás no quiso darle cabida a la esperanza de ver a Jesús y tener que volver a ver sus esperanzas destruidas. Por eso Tomás prefirió ser escéptico. Probablemente pensó que lo que vieron sus hermanos era un fantasma. ¿Se recuerdan? Mateo capítulo 14, verso 26, registra que cuando vieron a Jesús caminando sobre el mar, ellos expresaron que era un fantasma. Pero el Evangelio de Juan nos deja claro que Jesús, cuando resucitó, no era un fantasma. Él resucitó en cuerpo real y en cuerpo glorificado. Bueno, y aquí viene la frase que lo identifica a Tomás como un incrédulo. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en el costado, no creeré. Hermanos, está más que claro aquí que Tomás está mostrando unas señales muy bajas de fe, por no decir nada de fe. Solo si ve, creerá. Y así, hermanos, estará 8 días más, una semana completa. Esto, hermano, aquí podemos sacar una enseñanza rápidamente. Esta es otra evidencia para tu consuelo, para nuestro consuelo, que el Señor hace como Él quiere. Tomás tuvo que esperar 8 días más. Y nosotros podríamos preguntarnos, ¿por qué Jesús no fue personalmente a ver a Tomás ese mismo día después que se le apareció a los discípulos? ¿Por qué no fue a ver a Tomás y hablar con él? Bueno, este es un ejemplo, como decía, cuando el Señor hace las cosas de manera misteriosa e inexplicable para nosotros. Él se glorifica en su tiempo. Él aparece en nuestras vidas cuando Él lo tiene dispuesto, ni atrasado ni adelantado, cuando Él lo quiere, y vence tu incredulidad. Al leer este pasaje, hermanos, no debemos ser tan duros con Tomás. Eso también tiene que quedar claro, porque recordemos que los otros discípulos tampoco habían creído en la resurrección hasta cuando vieron a Jesús. Marcos, el Evangelio de Marcos, en capítulo 16, versos 10 y 11, registra esto. Y ella fue, María Magdalena, y ella fue y se los comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella le había visto, saltaron de alegría. Danzaron como danzaba David en el templo. No, eso no ocurrió. El texto dice que se negaron a creerlo. Jesús les había dicho que lo que ocurriría, pero ellos no entendían, como está registrado en Juan capítulo 16, versículos 20 al 22. Estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en gozo. Ahora tienen aflicción, pero yo les veré otra vez, y sus corazones se alegrarán, y nadie les quitará el gozo. Así que, hermanos, no debemos ser tan duros con Tomás. Cuando Jesús les mostró las cicatrices a los discípulos, entonces creyeron. Todos tardaron en creer. Lo que probablemente diferencia a Tomás de los otros no es que su duda fuera mayor, sino que por su forma de ser, la forma de ser de Tomás, su dolor era mayor. Y aquí quiero detenerme brevemente
para que hablemos, quiero compartirles algo acerca de la incredulidad. Y para eso voy a citar a John Charles Ryle, que escribió acerca de la incredulidad. Él dice: la incredulidad es una de las enfermedades más antiguas con la que la naturaleza humana está afligida. Y efectivamente, hermanos, así es, porque si nosotros nos remontamos al Génesis, el día en que Adán y Eva no creyeron lo que Dios les había dicho acerca de las consecuencias de la desobediencia y desobedecieron, le creyeron al tentador, ese acto arruinó la vida de millares, trayéndoles muerte y corrupción. Podemos dar más ejemplos de la incredulidad. La incredulidad, por ejemplo, llevó a la muerte a todos los que no quisieron escuchar a Noé. Pregonero de justicia, les advirtió durante 120 años del diluvio y que huyeran de la ira de Dios, pero no creyeron. La incredulidad, como leímos en el devocional, mantuvo al pueblo de Israel vagando por el desierto. A todos los que salieron desde Egipto, el Señor los mantuvo vagando por el desierto por incrédulos, hasta que murieron. 50 años después aproximadamente, después de Cristo, vino destrucción a Jerusalén, la ciudad y su templo fueron destruidos. Los judíos no quisieron creer en Jesús, no quisieron creer en su Mesías, y lo crucificaron, lo mataron, y así los judíos fueron esparcidos por todo el mundo. Cito nuevamente a Ryle, que nos dice en qué consiste la incredulidad. La incredulidad consiste en no creer algo que Dios ha dicho, no creer en sus promesas, en sus consejos, sus advertencias y sus juicios, rehusar a creer a la verdad de la palabra revelada de Dios y vivir sin tomarla en cuenta. Cito las Escrituras: el que no cree en Jesús ya ha sido condenado porque no cree en el unigénito Hijo de Dios. Juan capítulo 3, verso 18. Jesús dijo que si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Juan capítulo 8, versículo 24. La incredulidad, hermanos, arruina la vida, arruina el alma, porque si el hombre no pone la fe en Cristo, queda irremediablemente fuera de la gracia y misericordia del Señor. Pero no debemos confundir el escepticismo, la incredulidad de Tomás, con la incredulidad mundana. Por ejemplo, la incredulidad de Tomás no es la misma incredulidad de Judas, que tuvo Judas. No es la misma incredulidad que tiene el mundo impío. El mundo hoy más que nunca vive en incredulidad. Nosotros solo tenemos que mirar a nuestro alrededor para constatar eso. Incluso el mundo le da un aire de intelectualidad a la incredulidad y a la duda. El filósofo Descartes decía que el principio de la sabiduría era la duda. Y nosotros sabemos que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y el conocimiento del santo es inteligencia. Proverbios capítulo 9, versículo 10. Algunos dicen que lo que no se puede entender completamente, no se puede creer completamente. El hombre, hermanos, es la criatura, es la única criatura que es incrédula intencionalmente, que no quiere creer, y el que no quiere creer lo hace completamente a conciencia. Cuando el hombre no quiere creer, es completamente consciente de que no quiere creer. Y voy a citar por última vez a Ryle, que dice algo en palabras muy sencillas, pero tremendas, contundentes. Él dice: pero a la hora de la muerte, en la tumba, se acaba la incredulidad. Carlos Marx, Antonio Gramsci, Lenin, Stalin, Hitler, más recientemente Stephen Hawking, el de la teoría del Big Bang, todos ateos, incrédulos, y eso es por dar algunos ejemplos. Todos ellos hoy no están en este mundo, y todos ellos saben que hay un Dios todopoderoso que aborrece el pecado, y todos ellos saben que hay un infierno eterno. Se acabó la incredulidad. Las dudas de Tomás, como dije recién, no son como la incredulidad mundana. Cuando Tomás les dijo a los otros discípulos que necesitaba pruebas para creer que Jesús había resucitado, estaba hablando con honestidad.
el pastor John MacArthur dice que Tomás no le quiso dar alas a sus esperanzas para no verlas hechas trizas de nuevo. Tomás, hermanos, se estaba dejando llevar por las emociones. Y las emociones, hermanos, fácilmente a nosotros pueden traicionarnos, porque las emociones son alteraciones intensas del ánimo que se hacen visibles en mucha alegría o se hacen visibles en mucha tristeza. Y en el caso de Tomás, todo parece decir que las emociones lo entristecían y le nublaban el entendimiento. Versículo 26. Pasaron 8 días y seguían reunidos los discípulos, pero ahora estaba Tomás. Nuevamente Jesús se pone en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Noten que Jesús no regaña a nadie. Jesús no llega diciendo: hombres de poca fe, ¿acaso no les dije que esto iba a pasar? Montón de cabezas duras, yo se los dije. Jesús no llega diciendo eso. Él estaba dispuesto a consolarlos, a sus discípulos, con misericordia. Versículo 27, Jesús es omnisciente. Aquí se ve la omnisciencia y la omnipresencia de Jesús. Jesús sabe todo lo que Tomás había dicho. Y sitúense en esta escena, hermano. Sitúense en esta escena. Jesús se acerca a Tomás, se acerca hacia él. Tomás, hermanos, debe haber estado atónito, estupefacto. Jesús estaba ahí, de pie ante él, vivo. Eso debe haber sido tremendo para Tomás. Y además debe haber estado terriblemente avergonzado, recordando lo irreverente que fueron sus palabras. Entonces Jesús le dice: Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Hermanos, Jesús nuevamente nos da cátedra de cómo ser humilde. Y esta no es la excepción. Tiendo a pensar, hermanos, que después de estas palabras de Jesús hacia Tomás, Tomás no acercó sus manos a las cicatrices del Señor. No creo que lo haya hecho. Por lo que va a exclamar en el versículo siguiente, en el versículo 28. Como dije anteriormente, lo primero que resalta aquí es cómo Jesús nos muestra su humildad, su bondad, su paciencia con Tomás para terminar con la incredulidad de él. Tan distinto que es Jesús a nosotros, hermanos. Jesús, por ejemplo, desde el punto de vista humano, podríamos decir, Jesús podría haber dicho: ¿pero qué se cree Tomás? ¿Quién se cree que es Tomás? ¿Que yo tengo que mostrarle mis heridas para que él no dude de mi resurrección? ¿Qué se cree esta criatura? Yo soy el Rey de Reyes. Yo sustento todo con con el poder de mi palabra. Y yo tengo que ir a mostrarle las heridas para que él crea. ¿Quién cree que es Tomás? El Señor nada de eso dijo. Jesús, como un buen pastor, va tras su oveja perdida y la alcanza y la trae de nuevo a su redil. Jesús derriba la incredulidad de Tomás. Jesús sabía lo que Tomás necesitaba para creer y le proporcionó las pruebas. Jesús lo confronta con amor y humildad, lo sana de su pesimismo y sus dudas y luego lo guía de regreso a la fe. Jesús le dice a Tomás en tono de advertencia o una llamada de atención, podríamos decirlo así, que no sea incrédulo, que sea creyente. El escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 3, versículo 12 dice: tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Nos advierte que existe el riesgo de ser incrédulos, incluso siendo parte de una congregación, asistiendo a los cultos, pero por incredulidad puedes darles tú la espalda al Señor y salir de la iglesia. Entonces, hermanos, debes ser cuidadoso. Si has oído el Evangelio y has aprendido de la gracia del Señor y te alejas,
Tienes que ser cuidadoso, hermano. Aquí Jesús te advierte y nos advierte. Nos llama nuestra atención. No seas incrédulo, sino creyente. Jesús te llama a creer. Creer que Él murió en la cruz y resucitó del sepulcro y que todo lo hizo por amor a ti. Cree, hermano, aunque no lo hayas visto. Eso es lo que el Señor nos dice. Puede que hoy, hermano, tú llegaste hasta aquí medio nublado, las aves de las dudas, del temor, ahí revoloteando en tu cabeza, pero hermano, no le des lugar a la duda. Debes mirar, hermano, por la fe, las manos de Jesús atravesadas por los clavos. Por la fe, hermano, debes mirar el costado del Señor atravesado por esa lanza y su corazón reventado. Después de esa muestra de amor inefable, hermano, te pregunto, pregúntate tú mismo, ¿será que puedes confiar en Él? ¿Será que puedes confiar en tu Señor? Cuando las dudas, hermanos, te asalten, no vayas a hacer lo que hizo Tomás, desafiar al Señor. Si no me muestra sus heridas, yo no creo. No se te vaya a ocurrir hacer eso. Cuando las dudas te asalten, es el momento para que lo busques en oración. Es el momento para que te reúnas con tus hermanos en el día del Señor y lo alabes con toda tu vida que el Señor te da. Es el momento, hermanos, cuando te asalten las dudas, de escuchar su consejo por medio de su palabra y así renovar el entendimiento. De esa manera, hermanos, no permitirás que las aves de la duda que revolotean en tu cabeza hagan nido en tu cabeza. Jesús, hermanos, quiso dejarnos a Tomás como ejemplo para que nosotros no caigamos en incredulidad. Jesús le mostró las cicatrices a los discípulos y a Tomás particularmente para que creyeran que Él había resucitado. Pero a nosotros, hermanos, nos dejó su evangelio para que creamos en Él. Tomás se había equivocado, pero Tomás amaba a Jesús. Y Jesús lo sabía y lo entendía. Por eso es que Jesús fue tierno con Tomás. Hermanos, una breve aplicación inmediatamente. Jesús entiende, hermanos, nuestras debilidades. Él entiende, hermanos, nuestras luchas. El escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Hermanos, Él entiende nuestras dudas, Él entiende nuestras incertidumbres, Él es muy paciente con nuestro pesimismo. Hermanos, yo no me canso de decirlo, he dicho otras veces, pero no me cansaré nunca de decirlo. Jesús es incomparable. Jesús es la persona más extraordinaria y hermosa que existe. Él entiende, Él nos entiende cuando hay duda, incredulidad, flaquezas en nuestra vida. También, hermanos, Jesús aquí nos enseña, nos da ejemplo con su proceder. Les hablaba hace un momento de la humildad del Señor. Cómo Él se dirigió a Tomás. Eso, hermanos, nos debe llevar a meditar a nosotros también. Cómo nosotros debemos proceder con nuestros hermanos. Cómo debe ser el trato entre hermanos. El trato entre hermanos debe ser con amor, debe ser un trato misericordioso, amable, un trato bondadoso, con respeto y con paciencia, incluso con los que ponen a prueba nuestra paciencia. Así lo hizo el Señor con Tomás. Versículo 28. De la boca de Tomás brota la extraordinaria y contundente afirmación: Señor mío y Dios mío. Tomás hace una confesión extraordinaria. Muchos pastores, muchos comentaristas del Evangelio afirman que este es uno de los textos más contundentes en el Nuevo Testamento acerca de la deidad de Cristo. Y esta afirmación nosotros la podemos unir con capítulo 1 de este Evangelio, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Jesucristo era Dios. Tomás reconoció que Jesús es Señor, que Jesús es Dios. En el griego, que Jesús es Kurios, es Teos. Tomás reconoció a Jesús como Adonai, como el gran yo soy, Señor y Dios. Jesús con anterioridad, hermanos, ya había reclamado para sí el título de Señor. Y es así como lo trataban sus discípulos, le decían Señor. Pero hay un dato muy interesante, y es que solo después de la resurrección de Jesús, el propósito de la palabra Kurios, Señor, para los discípulos adquirió total sentido e hizo evidente la deidad de Jesús. Tomás se dio cuenta del significado de las heridas mortales en un hombre viviente y de inmediato lo unió con el título absoluto de la deidad, diciendo, Señor mío y Dios mío. Tanto así, hermanos, que los creyentes, los cristianos del primer siglo sacaron esta palabra del uso común y nunca más la utilizaron para dirigirse a nadie, excepto a Dios y a Jesucristo. Ellos no trataban a Señor, a nadie lo trataban de Señor, solo a Dios y a Jesucristo. Apartaron esa palabra, Kurios. Tomás, hermanos, reconoció el señorío de Jesús, reconoció que en él habitaba toda la plenitud de la deidad y confesó, Señor mío y Dios mío. El apóstol Pablo escribe a los filipenses que toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Algunos lo harán de este lado de la gloria y recibirán vida eterna, como lo hizo Tomás. Otros también lo harán, pero en el día del juicio ya será tarde. Recibirán condenación eterna. Las dudas, incredulidad, pesimismo, tristeza y depresión de Tomás quedaron atrás. Más tarde, en Pentecostés, sería lleno del Espíritu Santo y al igual que los demás discípulos, llevaría el Evangelio hasta los confines de la tierra. Y esta confesión de Tomás, hermanos, es una confesión que todo ser humano debería confesar por el bien de su alma. Y todo cristiano, una vez hecha esta confesión, debe vivir para su Señor y Dios. La diferencia con nuestros hermanos del primer siglo es que nosotros no lo hacemos, o lo hacemos, mejor dicho, sin haber visto con nuestros ojos a Jesús resucitado. Por eso el Señor nos llama bienaventurados. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no pudieron ser testigos de la resurrección de Cristo, pero creyeron en ella. El Señor Jesucristo les llama bienaventurados, dichosos, bendecidos. Jesús está aquí proclamando una gran bendición para aquellos que creen en Él sin haberle visto. Podríamos pensar, hermanos, que estamos en desventaja respecto de los primeros cristianos. Pero estas palabras de Jesús, escritas por el evangelista, han resonado a través de los siglos para ayudarnos a nosotros y a alentarnos a nosotros que no hemos visto al Cristo resucitado y sin embargo, por obra y gracia del Espíritu Santo, hemos creído en Él. El apóstol Pablo, en su primera carta, en el capítulo 1, verso 8, escribe lo siguiente: a quien aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le vean, se alegran con gozo inefable y glorioso. Hermanos, surge una pregunta inmediatamente. ¿Vivimos nuestras vidas siendo dichosos, sabiendo que somos bienaventurados por creer en Cristo sin haberlo visto? Me atrevo a decir, hermanos, que recurrentemente nos olvidamos y no reflejamos ni valoramos las palabras de Jesús. Y vivimos nuestra cotidianidad como si no fuéramos parte de la familia de Dios. No vivimos como coherederos con Cristo. Andamos con la cabeza agacha, mirando al suelo, en vez de mirar al cielo. Nos olvidamos que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y andamos medios derrumbados por alguna aflicción, por alguna decepción. Y de esa forma, hermanos, nosotros nos diferenciamos muy poco
de los que no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Así nuestro proceder, hermanos, no habla bien del Evangelio en el cual decimos creer. Venimos a la iglesia, pero con nuestra falta de gozo, nuestra falta de dicha por creer en Cristo sin haberlo visto, al final parece que no fuéramos parte de la iglesia. Tiempo atrás tuve que exponer del Evangelio de Lucas, no sé si se recuerdan, la negación de Pedro. Y en esa oportunidad yo les decía que si nos asaltaba la tentación de apuntar con el dedo a Pedro o juzgarlo por lo que había hecho, teníamos que tener cuidado, porque cuando describimos la personalidad de Pedro, concluimos que nosotros podíamos ser muy parecidos a él. Bueno, y en este caso es lo mismo. No te apresures a apuntar con tu dedo a Tomás por cómo fue su forma de actuar. Porque si te ves reflejado en él, si actúas parecido a Tomás, en sentido figurado lo digo, quizá tú eres su hermano gemelo. Nosotros también, hermanos, por diferentes motivos pasamos por momentos de debilidad, que nos asaltan las dudas en esos momentos. Eso nos pone tristes. Y podemos caer, hermanos, en tanto desánimo que no queremos congregarnos con nuestros hermanos. No queremos leer la Biblia. ¿Para qué decir de la oración? Pero Jesús es compasivo con nosotros. Ejemplo tenemos hoy en Tomás. Él le falló al Señor, lo dejó solo. Además dudó de su resurrección, pero Jesús recibió a Tomás, venció su incredulidad con amor y transformó su vida. Vida que en adelante, la vida de Tomás en adelante glorificó al Señor. Y eso es lo que hacen y deben hacer todos los que confían en Él, glorificar al Señor con sus vidas. Entre paréntesis nomás, brevemente, aunque no está escrito en la Sagrada Escritura, pero la historia de los hermanos del primer siglo dicen que Tomás, después de que el Señor venció su incredulidad y que él le exclamó, Señor mío y Dios mío, y fue lleno del Espíritu Santo, él se fue a predicar a la India. Eso dice la historia. Si eso es así, se fue a predicar a un lugar que tiene más de 300 millones de dioses. Y tú te puedes dar cuenta entonces que la incredulidad y la duda de Tomás quedó totalmente atrás. El pesimismo, la depresión, todo quedó atrás. Ahora él estaba dispuesto a entregar su vida por Jesús. Ese fue Tomás. Quiero compartir con ustedes algunas aplicaciones. ¿Se recuerdan que cuando Jesús apareció la primera vez a los discípulos, Tomás no estaba? Hermanos, lo que nos podemos perder cuando no nos congregamos con nuestros hermanos. El Señor se apareció a los discípulos y Tomás se lo perdió por no estar con sus hermanos. No vio al Señor, no lo escuchó, no fue consolado, no fue reafirmada su fe, no estuvo presente para ser enviado. Él estuvo una semana más soportando la tristeza y la soledad, las dudas, soportando la incredulidad, pudiendo haber experimentado el gozo y la paz al ver a su Señor resucitado. Esto, hermanos, es un llamado de atención para nosotros, para que no dejemos de congregarnos con el pueblo del Señor cada primer día de la semana, el día del Señor. Nuevamente, el escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 10, versículos 24 y 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Generalmente dejamos el versículo hasta ahí, pero sigue. Sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: y cuánto más, viendo que la segunda venida del Señor está cerca. Hermano, tú no sabes qué bendiciones te estás perdiendo al no congregarte con tus hermanos en oración, alabanza, consejo de la palabra. El Señor está hoy con nosotros para darte fortaleza, para dirigirte, consolarte, protegerte y también confrontarte. Triste, hermano, es que no vengas,
Mientras tus hermanos están disfrutando la comunión, disfrutando la mesa que el Señor tiene preparada para nosotros, tú no estás. Déjame hacerte una pregunta hipotética. ¿Cuál sería, hermano, tu actitud si te llegara un mensaje a tu celular? Y el mensaje que llega a tu celular te lo envió Jesús, diciéndote que hoy va a estar en nuestro lugar de congregación, que va a estar aquí en Llovilo, en calle Lavapié. Ponte a pensar, hermano, ¿qué harías? O te lo pregunto de otra manera, ¿o qué dejarías de hacer? Hermanos, Él está aquí. ¿Por fe lo crees? ¿Tienes la certeza? ¿Tienes la convicción? Entonces tienes que congregarte. Te haré otra pregunta, hermano. ¿Dónde vas a estar cuando venga el Señor? ¿Dónde vas a estar, hermano? Como Tomás vas a estar sumido en tus dudas, sumido en tus problemas, pensando que tu embarcación naufraga, lleno de dudas, lleno de incredulidad. ¿O vas a estar con tus hermanos, orando, alabando al Señor, recibiendo el consejo a tiempo y fuera de tiempo? Estarás esperando, hermano, con tu lámpara llena de aceite, o sea, con tu mente y tu corazón rebosando del Espíritu Santo, para cuando suene la final trompeta y el Señor venga y nos diga: paz a vosotros, vengan, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Hermano, medita en esto. No dejes de congregarte. Es un mandato bíblico. No desobedezcas. Para terminar, una última aplicación. Te pregunto, si tú hubieras estado en ese lugar donde estuvo Tomás, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Hubieras creído? ¿O también hubieras sido como los discípulos, incluido Tomás, que de primera no creyeron? Seguramente nosotros no habríamos creído. Tal vez, hermanos, en el mejor de los casos, seríamos como los discípulos camino de Emaús. En el mejor de los casos. Pero más que probable que hubiéramos sido como Tomás. Seguramente hubiéramos querido creer, pero con condiciones. Por eso dije anteriormente que fácilmente podemos ser los gemelos de Tomás. Hermano, ¿tienes dudas en tu vida que debilitan tu comunión con Dios? ¿Tus dudas son motivadas, por ejemplo, por falta de entendimiento en las Sagradas Escrituras? ¿Piensas que eres el único a quien le pasa eso? Hermanos, los discípulos no entendieron el ministerio de Jesús y eso los llevó a dudar. Jesús había dicho que le era necesario morir y resucitar, pero ellos no entendieron. Vieron la tumba vacía y aún no entendían, ni creían. Hermanos, las dudas que te pueden sobrevenir se espantan, huyen cuando tú te apropias, cuando tú te sumerges en la palabra del Señor para adquirir sabiduría, para adquirir conocimiento celestial. Porque, hermanos, solo Cristo tiene palabras de vida eterna. No tenemos otro lugar donde ir. Su palabra es conocimiento, su palabra es sabiduría, su palabra es vida. Y su palabra te dará entendimiento y fortaleza para triunfar sobre la duda y para triunfar sobre el pecado de la incredulidad. Hermanos, quizá el momento de mayor duda es cuando vemos que Dios no hace o no actúa como nosotros queremos que Él lo haga. Tú tratas de ordenar tu vida, tú tratas de planificar tu vida, pero las cosas a veces empiezan a salir no como tú esperabas. Vienen las dudas, viene la incredulidad. ¿Para qué decir cuando viene una aflicción? Cuando viene una enfermedad, cuando viene una pérdida. Comienzan las dudas. A tal punto, hermano, que tú puedes incluso dudar del amor de Dios. Vienen las preguntas. ¿Por qué estoy solo? ¿Por qué estoy sola? ¿Por qué me vino esta enfermedad? ¿Por qué mi padre o mi madre están sufriendo? ¿Por qué mis hijos no creen en Jesús? ¿Por qué estoy pasando necesidades?
¿Por qué mi propia familia me aparta por ser cristiano? El dolor muchas veces, hermanos, nos puede hacer dudar. El dolor hizo dudar a Tomás. Hermanos, pero el Señor quiere que nosotros maduremos y no dudemos. Hermanos, muchas veces el que no salgan las cosas como tú quieres, en el tiempo que tú quieres, es porque el Señor te está protegiendo de algo. Y además, de paso, te está enseñando a esperar en Él. Y en el entretanto, Él se está formando en ti. Y cuando, hermanos, Él te da lo que has pedido en oración, es porque es su voluntad. Y tú vas caminando en la dirección correcta. Y también Él está formando en ti. ¿Aún tenemos dudas, hermanos? Te pregunto, ¿hay dudas en nosotros? ¿Qué es lo que nos falta, hermanos, si hay dudas? ¿Qué es lo que nos falta para dejar de tener dudas? Para dejar de lado las dudas. ¿Qué nos falta para dejar de lado los temores, nuestro pesimismo, nuestra desconfianza? ¿Qué nos hace falta para dejar de lado la falta de gozo? La falta de gozo que fácilmente se transforma en indiferencia. ¿Qué más, hermanos, necesitamos para exclamar de rodillas ante nuestro Señor Jesucristo, Señor mío y Dios mío? ¿Qué más nos hace falta? ¿Qué más tenemos que saber? ¿Qué más tenemos que ver? ¿No se estremece tu vida cuando sabes que Cristo padeció la cruz por ti? ¿Qué más necesitas saber para que tú exclames, Señor mío y Dios mío? ¿No se estremece tu vida cuando te enteras que experimentó en la cruz la soledad? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para mí el significado de esas palabras, hermanos, es amor. Amor inefable. Dios mío, me has desamparado. ¿Por qué me has desamparado? Un amor que es incomprensible para la mente humana. Hermanos, el sacrificio del Señor nos abrió las puertas del cielo de par en par. Nos reconcilió con el Padre Eterno, venció la muerte, resucitó victorioso al tercer día. Y esa victoria es nuestra victoria. ¿Qué más necesitamos saber para no dar lugar a la duda y rendir nuestras vidas a Él? ¿Qué más necesitas saber? Hermanos, la duda tiene el poder de paralizarte. Cuando dudas puedes tomar malas decisiones y llegar a conclusiones erradas. Cuando dudas, tus convicciones se desvanecen. La única forma que tienes de vencer la duda y la incredulidad es depositar tu fe en Jesucristo y aferrarte a su santa palabra y depender de ella, porque es nuestra palabra profética más segura. Hermano, no dudes, no seas incrédulo. De paso, cuando tú dudas y eres incrédulo, le estás dando lugar al enemigo. No le des lugar al enemigo. Alguien dijo que la labor del diablo no es andar asustándote. Yo estoy muy de acuerdo con esa afirmación, porque lo que el diablo quiere, y su labor es, digamos, es sembrar la duda en ti. Eso es lo que él quiere. Poner en ti incredulidad. Él viene a susurrarte en el oído que saques la vista de Jesús, que saques tu vista de lo eterno, que dudes de la palabra de Dios, que dudes de las promesas que están en la palabra de Dios. Y no se queda ahí. Él viene a susurrar en tu oído también, que dudes de tus hermanos, que desconfíes de ellos. Él sabe que haciendo esto te debilita. Él sabe que haciendo eso te saca del camino. Y también divide. Y dividir es su objetivo. Así lo ha hecho desde el principio. Hay un himno, hermanos, que es uno de mis preferidos. Mis hijos, mis hijas lo saben. Es uno de mis preferidos. Cuando te asaltan las dudas y la incredulidad. Alguna de sus estrofas dice lo siguiente: Cristo es nuestra ancla segura y firme. Cuando los vientos y la tormenta de la duda te azoten y las velas de tu embarcación estén desgarradas por el sufrimiento y la tristeza y tus esperanzas se hundan, aférrate a Cristo, tu ancla segura y firme. Cuando las olas de la incredulidad te sumerjan en la desesperanza
levanta tu vista al Calvario, observa el amor del Señor. Y cuando venga la ola de la muerte, cuando las pruebas y aflicciones de la vida den paso a la gloria, cuando des tu último aliento de vida y cruces el umbral de la eternidad, llegarás a ver a tu Señor y Dios, quien fue tu ancla firme y segura. Este relato, hermanos, de Tomás y todos los discípulos de Jesús nos permiten ver sus debilidades, pero como sabemos, después fueron hombres tan comprometidos con su Señor que hasta el día de hoy su testimonio sacude al mundo. Señor mío y Dios mío. Esto nos lleva al final a meditar qué es creer en Jesucristo. La pregunta clave aquí, hermanos, ¿es Jesús tu Señor y Dios? Si en verdad nos hemos encontrado con Él, entonces deberíamos ser capaces de exclamar con todo nuestro ser: Señor mío y Dios mío. Esta confesión, hermanos, se traduce en comprometer enteramente tu vida con Él. Eso es exclamar Señor mío y Dios mío. Tú no te reservas nada. Si Jesús es tu Señor y tu Dios, no hay reservas en ti. Comprometes toda tu vida con Él. Hermanos, el fracaso del cristiano es llamar Señor a Jesús y no vivir la vida para su Señor. Decirle livianamente Señor y no hacer su voluntad. Recuerda, hermanos, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 7, verso 21. Le llamamos Señor, pero no somos fieles a su palabra. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo capítulo 25, verso 23. Hermanos, ser fiel te dará un galardón. No te olvides de esto. Ser fiel a tu Señor y Dios te dará un galardón. ¿Estás comprometido con esa muerte dolorosa e injusta que te abrió las puertas del cielo? ¿Estás comprometido con eso? Alguien escribió: si nuestro cristianismo es pasar solo 2 horas aquí el fin de semana, eso es solo un pasatiempo. Jesús no es nuestro Señor. Porque si Jesús es nuestro Señor y Dios, entonces Él es nuestra prioridad, que nos impulsa todos los días de la semana, todas las semanas del mes, todos los meses del año, todos los años de nuestra vida. Y es el fundamento sobre el cual edificamos nuestra vida. Dios es primero. Busco su reino y su justicia y vivo confiado que todo lo demás será añadido. Hermanos, si te has encontrado con Cristo, no le des lugar a la duda y a la incredulidad. Si Él es tu Señor, si Él es tu Dios, debes morir a ti mismo y vivir para Él. El apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Preguntémonos, hermanos, ¿cuán cerca o cuán lejos estamos de esta confesión? Señor mío y Dios mío. Meditemos en esto, que mañana, hermanos, el consejo del Señor continúe en nuestras mentes y en nuestros corazones y no pase el olvido fácilmente. Amén. Amén. Oremos al Señor.